Hola, muy buenos días, compañeros y maestro. A continuación les vamos a hablar sobre los elementos de la política educativa en México. Eso es un tema fundamental debido a que la educación no solo depende de los profesores o de las escuelas, sino también de las decisiones que toma el Estado para poder organizar el sistema educativo en un país. La política educativa es lo que le da dirección, sentido y coherencia a las decisiones que se toman en las instituciones educativas. Pero para empezar debemos comprender qué es la política educativa, y esa la podemos definir como un conjunto de principios, de normas y de decisiones que toma el Estado para poder organizar y orientar el sistema educativo. En otras palabras, en la manera en que el Estado decide cómo debe funcionar la educación, qué contenidos se deben de enseñar, cómo se van a formar a los maestros, qué recursos se destinarán a las escuelas y cuáles son las metas que se buscan alcanzar en el ámbito escolar. También podemos decir que la política educativa refleja la visión de un país que se quiere. Por ejemplo, si buscamos una sociedad más justa, democrática e incluyente, entonces la política educativa debe de promover estos valores dentro de las aulas. El propósito principal de la política educativa es garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todos los ciudadanos. Eso significa que las personas, sin importar su género, su origen, su condición económica o su lugar de residencia, deben de tener las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse. Otro propósito importante es formar personas críticas, responsables y participativas, capaces de contribuir al desarrollo de su comunidad y de su país. Además, la política tiene un papel clave en la planeación del futuro de un país, ya que una educación sólida permite contar con ciudadanos preparados con valores y con las competencias necesarias para poder enfrentar retos en en la sociedad actual. Para poderlo entender, podemos mencionar algunos ejemplos de la política educativa en México. Uno de ellos fue el programa de escuelas de tiempo completo, que buscaba mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes, ampliando su horario escolar y ofreciéndoles alimentos dentro de los planteles. Otro es la Nueva Escuela Mexicana, la cual es impulsada por la Secretaría de Educación Pública, y su objetivo principal es formar estudiantes que sean humanos, solidarios, críticos, conscientes del entorno, promoviendo la inclusión, el respeto y la igualdad de género. También podemos mencionar las políticas relacionadas a la capacitación de los docentes, la digitalización de la escuela y los programas de becas, los cuales buscan la deserción escolar. Otras, todas estas acciones forman parte de una política educativa que pretende mejorar el acceso, la calidad y la equidad en la educación. En conclusión, la política educativa es el eje que guía el sistema educativo en un país. Gracias a ella se establecen metas claras, se definen los contenidos que se enseñarán, se asignan los recursos y se promueve una mejora continua en la enseñanza. Su propósito es asegurar que todas las personas puedan ejercer su derecho a la educación, desarrollando al mismo tiempo sus capacidades, valores y su sentido social. Por eso, comprender la política educativa no solo nos ayuda a conocer cómo funciona el sistema educativo, sino también a reflexionar nuestro papel como estudiantes, docentes y como ciudadanos en la construcción de una mejor sociedad. Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre el marco legal y normativo de la política educativa. Bien, la política educativa está regida por un marco legal y normativo, que es un conjunto de leyes, reglas, lineamientos, entre otras cosas más, para que tenga un buen funcionamiento el sistema educativo y pues se pueda ejercer de manera adecuada. Es decir, que sea laica, que sea obligatoria, inclusiva y que sea un derecho. ¿Va? Para entenderlo mejor, pues imaginemos que aquí en la Ciudad de México hay una escuela muy grande con millones de estudiantes. Esta escuela, pues llamada, no sé, Escuela México,
necesita como un manual oficial para que puedan decidir quién puede enseñar, qué se debe impartir, cómo se debe de mejorar. Entonces es cuando entra el marco legal y normativo, que es como la base para que todo funcione bien. Y se basa principalmente en el artículo 3, que es de la Constitución Política de los Estados Unidos, que dice que la obligación es un derecho para todos, que debe ser laica, gratuita, inclusiva. Otro punto importante también es la Ley General de la Educación, que está derivada del artículo 3, que pues establece que la organización y funcionamiento del sistema educativo pues debe de ser nacional. Otro punto importante pues es la estructura de los niveles educativos y los servicios que ofrece el Estado. También dice que los principios de equidad, excelencia y mejora continua. ¿Qué quiere decir? Que pues se deben de implementar estrategias, no sé, si a lo mejor hay un problema con algún niño, pues se deben de implementar estrategias como que sea más personalizado. Y la participación social en la educación, consejos escolares, padres de familia y comunidad. Pues los papás se deben de implementar en la educación de sus hijos, cómo van avanzando, qué dificultades tienen, entre otras cosas. Y también obliga al Estado a garantizar materiales educativos, infraestructura y docentes capacitados. Otro punto importante son los planes y programas de estudio. Estas no son normas, pero sí son obligaciones. ¿En qué consta? Pues aquí se establece qué y cómo se enseña. No sé, en la educación básica pues es como de que multiplicaciones, divisiones, preescolares como motricidad fina, motricidad gruesa, las palabras mágicas, entre otras cosas. Define contenidos, enfoque pedagógico, aprendizajes y métodos de evaluación. Ya pues en estos tiempos pues implementa lo de evaluaciones diagnósticas, los exámenes. Pues ahorita los exámenes son como más libres, como es de que tú qué piensas, tú qué aprendiste, qué te llevas, entre otras cosas. Se actualizan con base en las políticas educativas vigentes. Un ejemplo actual pues es el Plan de Estudios del 2022 que se dio para la educación básica. Otro punto importante también es la Ley General del Sistema para la Mejora Continua de la Educación. Se creó en el 2019 después de la reforma educativa. Es un organismo público, autónomo y especializado que garantiza que la educación en México mejore permanentemente. ¿Para qué sirve? Su propósito principal es asegurar que el sistema educativo mejore continuamente, que las estrategias, los métodos, las enseñanzas, pues cada vez se vayan actualizando. Mejoren continuamente, sea más justo, que se base en evidencia y que realmente responda a las necesidades de los estudiantes. La ley asigna funciones muy específicas y las más importantes pues serían: antes evaluaban solo a los maestros, ahorita ya no, ahorita evalúan los planes y programas de estudio, los métodos de enseñanza, los materiales educativos, los programas docentes, la formación de los docentes y el aprendizaje de los alumnos. Pues que lo que se está impartiendo, lo que se está enseñando, pues dé resultado. No nada más es como que todos estos puntos pues son muy muy importantes. Les voy a dar un ejemplo así súper rapidísimo. Imaginemos que en una escuela secundaria del país pues se detecta que varios alumnos leen muy lento. Se detecta que los alumnos pues no leen muy lento y no comprenden la lectura. ¿Qué pasaba antes? Pues aplicaban exámenes a los maestros y a los alumnos. Se obtenían resultados, pero no siempre se daban pues soluciones claras. Los maestros sentían que las evaluaciones eran para castigar. ¿Qué pasa ahora? Pues se detecta el problema, se investiga por qué y se envían libros actualizados, se incorpora la capacitación para lectura, pues no sé, que sea más estratégica, se implementan las escuelas con bibliotecas,
no sé, se llevan a los docentes que nunca han recibido cursos sobre comprensión lectora, entre otras cosas. El tema que a mí me toca exponer son los actores que participan en la política educativa. ¿Quiénes son? Son todos los individuos o grupos que tienen un interés o una influencia en el proceso de toma de decisiones, ya sea formulación, implementación o evaluación de las políticas relacionadas con la educación. Estos actores utilizan varios recursos, como lo son políticos, económicos, legales, cognitivos, entre otros. Esto ayuda para definir el problema educativo y las posibles soluciones, y también para perseguir objetivos de contenido que en sí hable sobre las soluciones políticas. Muy bien, estos actores se dividen, o bueno, se pueden clasificar dependiendo a su vinculación con el proceso. Se dividen de hecho en 3 categorías. Los formales, que es la número 1. Dentro de los formales están los políticos y burocráticos. También está en el número 2 la población, y en el número 3 los informales. Pero, ¿quiénes son esos actores que van dentro de estas categorías? Muy bien, en el primero está el gobierno, ejecutivo, legislativo, entra también la Secretaría de Educación Pública, también entran los directivos escolares. Dentro de la categoría número 2, que es la población, entran lo que son los alumnos y padres de familia, y las asociaciones que puedan tener cualquiera de los dos, ya sean alumnos o los padres. Y en el número 3, sí, que son los informales, se encuentran los maestros. Dentro de los maestros están sus sindicatos, están especialistas, ya sean académicos o empresariado. Y en conclusión, los actores son una fuerza motriz que definen la orientación de Buenas tardes, mi nombre es Alondra Esmeralda Torres Lara. El día de hoy les voy a exponer sobre los elementos principales de la política educativa. Pues en esta exposición me basaré en 7 aspectos o 7 puntos, que es el marco legal y normativo, los actores educativos, objetivos y fines de la educación, contenidos educativos, el financiamiento, la evaluación y el contexto social, cultural y económico. Bien, pues como sabemos, la política educativa se debe de basar en decisiones, acciones y lineamientos. Esto nos ayuda a que pues se pueda mejorar el sistema educativo. El primer punto, que es el marco legal y normativo, nos dice que toda política educativa debe de tener una base legal para que pues así pues se norme en leyes y reglamentos para que tengan derechos y obligaciones del sistema educativo. En esta parte me basaré en el artículo 3, que es que nos habla sobre lo que es la educación obligatoria, laica y gratuita a cierto nivel educativo, lo que es obligatoria. Y pues bueno, el punto 2 son los actores educativos. En esta parte pues nos hace mención de que no solo se centra en una persona o no solo se basa en una persona, sino que influyen pues muchos aspectos. Una de ellas es pues el profesor, el docente, los estudiantes, la familia, la sociedad y el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, todos influyen.
En el tercer punto tenemos lo que son los objetivos y fines de la educación. Aquí nos dice que pues se orientan en la formación de cada individuo. Cada quien es responsable o autónomo en cierto aspecto en su aprendizaje y se refleja pues en el tipo de sociedad que quieren. Pues aquí se da lo que es la formación ética, la inclusión social, el desarrollo económico y laboral, que también influye mucho. Y pues bueno, tenemos el punto 4, que son los contenidos educativos o los currículos. En este pues es el plan de estudios que se establece. Depende al nivel educativo que se va a impartir la clase. Aquí igual se centra lo que es el material didáctico, las planeaciones, todo eso. El financiamiento se basa en que todo proyecto educativo debe de tener un recurso económico, porque pues si literalmente para tener una política educativa pues se basa en más que nada en dos aspectos, que es el marco legal y el financiamiento, ya que pues para tener una institución se debe de mover con dinero, desde la construcción de la institución, el pago a docentes, la compra de materiales, permisos, todo. Tenemos en el punto 6 lo que es la evaluación educativa. Aquí se basa en lo que es pues sí, la evaluación principalmente al docente, a la institución, a los alumnos, y esto también se puede regir en la evaluación que sea con fines políticos, para así pues tener igual el conteo de lo que son los rezagos, las desigualdades sociales, y las necesidades que pues cada lugar tienen. Y finalmente tenemos el contexto social, cultural y económico. Aquí pues influye mucho todos los demás aspectos, porque como sabemos, ahorita ya no se dan tanto los casos, pero pues una es el nivel económico, otra es la desigualdad social, otra es la demanda laboral y cultural, los avances científicos y tecnológicos, que es uno de los aspectos actualmente más importantes, porque no en todos, en todas las regiones tenemos como que los suficientes recursos económicos. Y igual pues incluye un poco en este aspecto que es lo cultural, que en algunos pueblos que son muy pequeños sigue habiendo el tipo de rezago escolar, que no se permite que los alumnos tengan ni siquiera una educación básica, por lo mismo de que normalmente tienen, no sé, un nivel en kinder, a lo mucho a primaria, y ya los mandan a laborar al campo. Entonces, pues bueno, cada uno de esos aspectos influyen en lo que son los elementos principales de la política educativa. Y bueno, así como tenemos los principios, también tenemos los retos. Los retos, pues, son todo aquello que hace que o impide que no se logren esos principios. El principal es el financiamiento. ¿Qué quiere decir? Que a veces, aunque se dé por lado, no sé, de la política hacia alguna escuela, una donación o cosas para que se tenga bien en el aula o en la escuela, no se logra porque ese dinero lo desvían o no lo ocupan para lo que debería de ser. Entonces, pues en el financiamiento pues siempre se impide a lo mejor invertir lo que se quisiera en la educación. De ahí tenemos la desigualdad. La desigualdad es algo que pues se sigue propagando a pesar de que nos seguimos informando, y a través de los años se sigue viendo, y aunque se paguen cursos para los docentes, también influye mucho las familias, ya que a veces pues aunque los maestros quieran influir más en los estudiantes, pues desde casa no se va manejando. Entonces pues la desigualdad es uno de los principales puntos que sigue creciendo a pesar de ya estar informados. De ahí tenemos la formación docente. Muchos de los maestros lamentablemente no toman las jornadas de pláticas o de formaciones extras que se dan a lo mejor por flojera o por ahorrarse ese tiempo, ya que pues estas preparaciones luego no llegan a ser obligatorias y los docentes no las toman. Eso hace que pues tengan una baja calidad en sus
proyectos, en sus clases y no cumple el rendimiento adecuado. De ahí tenemos la actualización curricular. Esto es que siempre se ha venido trabajando de alguna manera, pero pues se quedan en lo antiguo. A pesar de que somos unas generaciones que tienen mucha tecnología o muchos avances, o que se van reformando cada vez más la escuela o la educación, como por decir la nueva escuela mexicana, siempre se vuelve a lo mejor a patrones anteriores que afectan nuestra educación. De ahí tenemos la brecha digital. Esto, pues ahora todos los niños o adolescentes o estudiantes tienen mayor facilidad a las redes sociales, a todo lo digital, que hace que ya los estudiantes ya no tengan buen nivel pues académico, ya que todo lo hacen de manera electrónica. Y en la política mucho tiempo, por pandemia, se tuvo que dar celulares, ya que no todos tenían la posibilidad de tenerlo, pero en vez de usarlo para lo necesario, pues ahora solamente lo utilizan para cosas que no tienen nada que ver en su educación. Entonces, pues esa inversión pues fue estancada porque no dio los frutos que se tenían que dar. De ahí tenemos el rezago y el abandono escolar. Eso es un punto muy grande que es uno de los principales retos, ya que pues el rezago apareció y surgió ahora nuevamente después de pandemia. Y a pesar de que se han tratado de pagar capacitaciones, incluso de darle un mejor aprendizaje a la población, a veces no lo tomamos. Y el abandono escolar es uno de los primeros indicios en México del por qué los estudiantes no siguen estudiando, ya que muchos pues se salen por tener un mejor recurso económico o porque pues se sigue viendo todo esto. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los principios y retos de la política educativa. Para empezar, los principios son todo aquello que quiere lograr la política en la educación. Esta se puede dividir en varios aspectos. Aquí tenemos que uno de los principales es la equidad, ya que pues la política tratan de que todo sea equitativo. Y pues ahora sí que no hacen distinción, que todos tengan las mismas oportunidades. De ahí nos vamos a la calidad. Uno de los principales principios es que la educación tenga muy buena calidad, ya sea en todos los aspectos, tanto como la preparación que deben de tener los maestros, como las herramientas que se le dan a la escuela. De ahí tenemos la inclusión. La política influye mucho en la inclusión, ya que pues lo que quieren lograr es que no haya alguna distinción. Por ejemplo, siempre se dan los apoyos a todos aquellos estudiantes que no tienen los mismos recursos para que no se les pueda impedir esa educación, como lo son las becas y todo tipo de apoyo hacia los estudiantes. Igual que no se le discrimina a nadie ni por su tono de piel, ni por sus recursos económicos, ni por ninguna de esas cosas. También en la política se abren varios cursos para los maestros donde los llaman a varias pláticas sobre la inclusión para manejarlo en las aulas. De ahí tenemos la eficiencia. Esto quiere decir que pues capacitan a los maestros para que realmente haya un buen producto de los alumnos, ya que así pues pueden tener y lograr demasiadas cosas. Como principios vienen siendo muchos más, pero pues sí la política ayuda